Buenas tardes, vamos a comenzar entonces con el teórico de endocrino y comenzaremos entonces por hipófisis. Bueno, ustedes saben que anatómicamente la hipófisis está conformada por dos lóbulos, el lóbulo anterior o adenopófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Pesa 0,5 gramos y mide 1 centímetro en su diámetro mayor, pudiendo agrandarse durante el embarazo. Cumple un rol crítico en la regulación de la mayoría de las otras glándulas endócrinas. Ustedes recuerden que muchas de las hormonas se secretan a este nivel. Y sabemos entonces, como mencionamos, que está conformada por un lóbulo anterior o adenopófisis, que da cuenta del 80% de la glándula y está derivada de la bolsa de Radke, y la neurohipófisis o lóbulo posterior. Acá en la microfotografía vemos entonces la adenopófisis y la neurohipófisis. Fíjense la adenopófisis, la gran variedad celular de células por la que está armada. Tenemos entonces que la adenopófisis libera 5 hormonas, que a su vez están bajo el control de factores hipotalámicos que pueden ser estos estimuladores o inhibidores. Las hormonas que liberan son la hormona estimulante de tiroides, la prolactina, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante. Y los factores de liberación hipotalámicos que estimulan son el factor de liberación tirotropina, el factor liberador de corticotrofina, el factor liberador de la hormona de crecimiento, el factor liberador de la gonadotrofina. Y las influencias inhibidoras van a estar dadas por el PIF, que va a inhibir la prolactina, y por último por GIH o somatostatina, que va a inhibir entonces a la hormona del crecimiento. Bueno, con respecto a los tipos celulares, los vamos a poder poner de manifiesto a través de las tinciones de inmunistoquímicas que nos van a justamente teñir los productos de la secreción de esas hormonas, ¿no? Y vamos a ver que las células que son somatotropas van a ser más bien acidófilas, es decir, se van a ver a la microscopía óptica rosadas, las que son lactotropas también acidófilas, y las restantes, las corticotropas, las tirotropas y las gonadotropas, son basófilas, es decir, las vamos a ver con una característica tintorial de tipo más bien violeta o azulado. Recordamos entonces que para saber si esa célula, que en este caso sea somatotropa, y la vamos a ver acidófila para saber realmente si secreta, en este caso somatostatina o prolactina, vamos a tener que ponerla de manifiesto con una técnica de inmunistoquímica. Bueno, en cuanto a la histología normal, vemos en la hipófisis gran variabilidad celular en cuanto a las características, ya sean acidófilas o basófilas, y como les mencioné, las vamos a poner de manifiesto con técnicas de inmunistoquímica. En este caso, se hizo una inmunomarcación para la hormona del crecimiento. Con respecto a las características de estas células, vemos que son monomorfas, que vienen en la monotonía, no hay atipia celular, generalmente. Es una de las características de las células que conforman a la hipófisis y tienen una rica trama de inulina. Cuando las estudiamos a nivel de la microscopía electrónica, vemos que las células que van a segregar somatostatina, hormona del crecimiento en este caso, vamos a tener que su citoplasma es abundante en gránulos secretorios, en cambio aquellas que segregan prolactina vamos a observar abundante retículo endoplasmático rugoso. Acá entonces tenemos 3 fotografías de microscopía electrónica donde vemos diferentes características de los citoplasmas. Fíjense, las que segregan adrenocorticotrofina van a tener bastantes gránulos y de un gran tamaño, diferente de aquellas que van a segregar tiotrofina, y por supuesto las de hormona de crecimiento, que es una mezcla entre ambas. Bueno, acá entonces vamos a ver que la neurohipófisis semeja al tejido neural y va a estar constituido por células gliales modificadas, va a tener fibras y terminaciones nerviosas y gránulos neurosecretorios intraaxonales. Las hormonas que esta va a segregar, ya sean la vasopresina y la oxitocina, recordemos que la oxitocina es un estimulante de la contracción del músculo liso en el útero gravídico y de las células que rodean los conductos galactóforos. Estas dos hormonas se originan en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y son transportados en los gránulos neurosecretorios intraaxonales, en donde son liberadas. Bueno, como patología de la hipófisis vamos a mencionar, como las benignas, los adenomas de la hipófisis o adenomas pituitarios, que van a ser la patología más frecuente. Después vamos a mencionar los craniofanigiomas, vamos a mencionar dentro de las malignas al carcinoma pituitario, que es muy poco frecuente, no neoplásicas a la hiperplasia y las lesiones inflamatorias, los quistes, como por ejemplo los quistes de la bolsa de Radke. Vamos a comenzar entonces con este que es el quiste de la bolsa de Radke. Fíjense entonces cómo se ve a nivel de la imagen, dentro de la glándula de la hipófisis, una lesión que es unilocular, y las células van a estar característicamente formadas por células ya sean cilíndricas o más bien cúbicas, con esto que observamos acá, que son las cilias, que van a estar revestiendo esta hendidura. Por supuesto que el quiste por lo general se colapsa en el momento de la cirugía y ese revestimiento se va entonces a encontrar adherido al hipoficiario. En el caso entonces de las inflamaciones vamos a tener una hipofisitis, fíjense, una hipofisitis linfocitaria en donde hay una desorganización de la arquitectura expensa de este infiltrado, rico en linfocitos y plasmocitos. Por supuesto, en este caso sería una infección por elementos inflamatorios de tipo crónico. Fíjense, una hipofisitis antomatosa, acá las características de celular son distintas, son células más bien espumosas, de citoplasmas amplios, que son histiocitos serosos. Bueno, con respecto entonces vamos a ver, cuando hablamos de los tumores de la hipófisis, y mencionar un poquito cuáles son los genes que intervienen. Vamos a mencionar en aquellos donde hay ganancia de función, por ejemplo, interviene el de la ciclina D1, que ustedes saben que es una proteína reguladora del ciclo celular, donde se produce una sobreexpresión y como consecuencia vamos a tener adenomas agresivos. Y en este caso el HRAS, que es el RAS, una proteína de tipo que interviene múltiples pathway oncogénicos o vías de la oncogénesis, que incluyen la proliferación y la sobrevida celular, y si producen una mutación de la activación con el resultado de carcinomas
a nivel de la hipófisis. Y por último, en aquellos que mencionamos pérdida de función, vamos a hablar entonces del retinoblastoma, que se produce una metilación, el mecanismo de alteración va a ser una metilación del gen promotor de retinoblastoma y como consecuencia adenomas agresivos. Esta imagen es para recordarles que la proteína G que interviene en este caso está conformada por dos subunidades, que son la alfa y la beta gamma, que se activan por el receptor, cuyo ligando puede ser la hormona de crecimiento, la TSH o la paratormona, y son facilitadores entonces de la síntesis y secreción de estas hormonas, pero también de tumores, ya sean de tiroides y paratiroides. Bueno, cuando hablamos de los adenomas, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la presentación clínica? Que generalmente van a producir alteraciones endócrinas que tienen que ver con las hormonas que estos sintetizan, van a producir un efecto de masa por la localización, con alteraciones radiológicas de la silla turca, que puede ser expansión, erosión ósea, disrupción del diafragma celular, alteraciones del campo visual por compromiso del quiasma óptico, que puede ser una hemianopsia bitemporal, o aumento de la presión intracraneana con cefalea, náuseas, gritos. Bueno, fíjense acá la imagen, una masa bien circunscripta, generalmente los adenomas son benignos. Bueno, entonces como veíamos, una masa bien circunscripta, en general benigna, ubicada en la región celular y que produce patología por defecto de masa. Como habíamos dicho, problemas visuales por compresión de quiasma óptico, iocefaleas o por producción de la hormona, ya sea prolactina, hormona de crecimiento o adrenocorticoide. Bueno, acá vemos un aspecto macroscópico de un adenoma hipofisario con extensión supracelular a través del diafragma de la silla turca. Bueno, con respecto entonces a los adenomas, que en forma general sabemos que el 10% de todos los tumores endocranianos corresponden solo al 10%, la edad de mayor incidencia es alrededor de los 30 a 50 años, son microadenomas cuando son menores de 1 centímetro y se encuentran entre 1 a 5% de los adultos y raramente tienen una secreción hormonal importante. En cambio, son macroadenomas aquellos que miden más de 1 centímetro. Se componen de células redondeadas, como ya hemos dicho previamente, que son uniformes, pequeñas, hay como una monotonía, en cuanto a las características celulares, con un núcleo redondeado y un citoplasma acidófilo, puede ser también basófilo, y puede ser que se pongan en nidos o cordones, y obviamente van a tener vascularización prominente para el vuelco de las enzimas, de las hormonas, para que alcancen la circulación sistémica. La mayoría son clonales. Fíjense, en este caso, el monomorfismo de estas células contrasta marcadamente con la heterogeneidad de las células que se observan en una adenopófisis normal, ¿no? Y se observa además, en este caso, ausencia, que lo hemos visto y mencionado, de la trama de retina. Cuando uno pide una técnica específica, como por ejemplo en este caso técnica de plata, se ve que en la microfotografía correspondiente a la vemos entonces la glándula normal, que en la hiperplasia aumenta esta visión de tipo acinar, que en el adenoma se pierde entonces la trama de reticulina suente. Bueno, entonces acá un poquito para recordar la clasificación y ver el síndrome asociado. O sea, que el adenoma de hipófisis produce prolactina, vamos a tener como sintomatología una galactorrea y una amenorrea en las mujeres, y en esas que son obviamente fértiles puede haber disfunción sexual, infertilidad, pérdida de la libido. Cuando la hormona se trata de hormona de crecimiento, vamos a tener en cuenta entonces las epífisis. Aquellas que están abiertas, vamos a tener entonces en los chicos gigantismo, que van a ser extremidades largas y talla alta estatura, y sinoacromegalia en los adultos. Con respecto a la combinación de ambas, vamos a tener la combinación obviamente de las características, la sintomatología que comparten, el corticoide, el síndrome de Cushing o el síndrome de Nelson. Cuando es la hormona tiroides vamos a tener un hipertiroidismo, y cuando es la gonadotrofina, que puede ser la folículo estimulante o la luteinizante, vamos a estar en presencia de un hipogonadismo, efecto de masa, y también un hipopiritismo. Bueno, los tipos histológicos van a tener que ver, entonces puede ser un prolactinoma, o aquella que secreta la hormona de crecimiento, mixto, adrenocorticotrofina. En ese orden es como también nos da el libro de ustedes. Bueno, acá lo mismo, entonces, prolactinoma, hormona de crecimiento y corticotrofina. Fíjense entonces las características, un patrón difuso, un patrón sinusoidal. Acá es una muestra para que vean una punción por aspiración con aguja fina intraoperatoria, y fíjense cómo se ven entonces que puede tener cierta atipía, inclusive dice el texto que por más que tenga necrosis, hemorragia, atipía, se lo sigue considerando una lesión benigna. Y bueno, entonces toda esta caracterización de las lesiones de la glándula, de la hipófisis, de la adenohipófisis, van a dar entonces el hiperpituitarismo, que sería el producto sintomatológico y obviamente la clínica que va a tener ese paciente, producto del incremento en la secreción de hormonas por un adenoma productor de esas hormonas, ¿no? Los adenomas hipofisarios pueden ser macroadenomas, mayor de 1 centímetro, micro, menor de 1 centímetro, y clínicamente pueden ser funcionales o silentes. Los macroadenomas pueden provocar efectos de masa, eso ya lo hemos visto, incluidos los trastornos visuales. Los adenomas funcionales se asocian a varios signos y síntomas endocrinos. Las mutaciones del gen EGNAS1 producen una activación constitutiva de la proteína G, como lo vimos previamente, que es estimuladora, y son una de las alteraciones genéticas más frecuentes que se ven en los adenomas de adenohipófisis. Y las dos características morfológicas distintivas, las vuelvo a mencionar, es el monomorfismo de las células, son monótonas, parecidas, sin atipías, y ausencia de la trama de retículo. Bueno, acá fíjense la morfología de un prolactinoma. Acá un adenoma, entonces, fíjense, en este caso el prolactinoma, muchos gránulos secretorios. Se dan frecuentemente entre 20 a 40 años en las mujeres, son el 30% de todos los adenomas hipofisarios, pueden ser microadenomas o tumores grandes, expansivos con efecto de masa. Las células son débilmente acidófilas o cromófobas, y por supuesto con la inmunohistoquímica vamos a poner en evidencia la prolactina.
La prolactinemia se correlaciona obviamente con el tamaño de ese adenoma. Y vamos a tener como sintomatología la amenorrea, la galactorrea, la pérdida de libido e infertilidad y por supuesto puede existir hiperplasia láctea, ¿no? Recordemos también que no solamente la hiperprolactinemia puede ser causa de un adenoma de hipófisis. Tenemos otras causas que pueden ser muy comunes, las drogas, como por ejemplo los antagonistas del receptor de dopamina, como el haloperidol, reserpina, risperidona, metoclopramida, y también tratamientos como un agonista del receptor de dopamina como la bromocriptina. Y recordemos que los valores normales para la prolactina son, en los hombres, de 2 a 18 nanogramos por mililitros, en las mujeres que no estén embarazadas de 2 a 29 y en las mujeres embarazadas de 10 a 109. Bueno, ahora vamos a pasar al adenoma de hormona de crecimiento. Expansión monoclonal de células con mutación somática. Dijimos que los adenomas generalmente se ven en una expansión monoclonal. Las células granulares son acidófilas o cromófobas y dependiendo entonces de la estimulación, si es previo o posterior al cierre de las epífisis, va a dar gigantismo en los niños y acromegalia en los adultos. Y estimulan a nivel hepático la secreción del factor de crecimiento insulinosilin. El tratamiento se hace cirugía que es transesfenoidal, radioterapia. Bueno, acá tenemos entonces la imagen inmunistoquímica, productor entonces del crecimiento. Y acá fíjense uno mixto que va a producir entonces prolactina y somatotrofina. Fíjense, el aspecto macroscópico, en este caso, que infiltra el cerebro, acá en la microfotografía. Bien, vamos a aquel que es adrenocórtico, aquel que produce el adenoma, productor entonces de ACTH. Tenemos que son microadenomas generalmente, células basófilas cromófobas, que son PAS positivas por el contenido rico en hidratos de carbono, y puede producir entonces clínicamente un síndrome de Cushing. ¿Por qué? Por el hipercortisolismo adrenal, pero recuerden que este aumento del cortisol adrenal en el síndrome de Cushing también puede ser por otras causas. Las causas más frecuentes es la administración de corticoides en forma externa, ¿no? Pero acá la causa va a ser el aumento de N-corticotrofina por el adenoma hipofisario. O podemos estar en presencia de lo que se llama realmente enfermedad de Cushing, que es cuando el hipercortisolismo se debe por el aumento de N-corticotrofina hipofisaria. Y también otra sintomatología puede ser el síndrome de Nelson, que son adenomas grandes, destructivos, que se desarrollan luego de adrenolectomía para tratar un síndrome de Cushing. Entonces se sacan las adrenales y se produce la pérdida del efecto inhibitorio de los corticoides producidos por estas adrenales que ya no están. No te voy a tener ese efecto inhibitorio sobre un microadenoma adrenicotropo preexistente. Entonces, lo que se produce es que las adrenales, al estar ausentes, no hay un hipercortisolismo. Bueno, fíjense cómo son las características. Acá ponemos de relieve el PAS positivo y, por supuesto, la inmunohistoquímica en evidencia de lación. Bueno, los adenomas liberadores de gonadotrofinas, que van a ser folículo estimulante y luteinizante, se dan a un 10 a 15%, hombre y mujer por igual en la edad media, y podemos tener sintomatología como disminución de la visión, cefaleas, diplopía, apoplejía, y la deficiencia hormonal más frecuente es de luteinizante y produce fatiga, disminución de la libido en el hombre por pérdida de la testosterona, y amenorrea en la mujer, obviamente premenopáusica, ¿no? Puede ser de células vaso o cromófobas. Y también existe el adenoma de células nulas, son aquellos adenomas, es decir, aquellas masas proliferantes celulares, una verdadera neoplasia, que constituye un adenoma, pero en la cual la secreción que produce no es detectable, por lo tanto se lo consideran adenomas silentes o de células nulas. Son tumores no funcionales, 20% de todos los adenomas hipofisarios, es un porcentaje importante. Las células son cromófobas o con citoplasma eosinófilo, granular, cuando tienen hiperplasia mitocondrial, con gránulos neurosecretorios infrecuentes. Pueden presentar síntomas por efecto de masa y por agrandamiento abrupto del adenoma con una hemorragia intraadenoma del adenoma, y eso se llama apoplejía hipofisaria, que comprometen la adenopófisis y llevan como resultado a un hipopituitarismo, que sería la disminución de la producción de la secreción de todas estas hormonas, ¿no? Bueno, fíjense acá un adenoma hipofisario, que es masivo, en este caso fue no funcionante, creció demasiado y entonces es como que ya va más allá de los límites de la silla turca, ¿no? Tienden a ser más grandes cuando son no funcionantes en el momento del diagnóstico, porque no tengo la evidencia sintomatológica que me advierta la posibilidad de ir a buscar entonces una alteración hipófisis. Fíjense, es un hallazgo incidental en la autopsia de una mujer de 78 años, y en el corte coronal lo que vemos es la silla turca que muestra el tumor, que lo completa y comprime el tejido residual periférico. Acá vemos que el tejido residual periférico muestra la inmunohistoquímica, el residuo entonces de la hormona de crecimiento, ¿no? Las células sectoras de crecimiento. Bueno, acá entonces uno de células nulas, fíjense los pocos de secreción. Y las manifestaciones clínicas de los adenomas hipofisarios vamos a tener entonces a manera de resumen. Los prolactinomas, amenorrea, galactorrea, pérdida de la libido y esterilidad. Los adenomas de hormona de crecimiento, células somatotropas, vamos a tener gigantismo en los niños y acromegalia en los adultos. Adenoma de células corticotropas, síndrome de Cushing con hiperpigmentación cutáneo mucosa. Y todos los adenomas, sobre todo los no funcionales, como lo repetimos, porque no tienen la sintomatología que me advierta una posible lesión, pueden asociarse a síntomas derivados del efecto de masa y, por supuesto, a un hipopituitarismo. Bueno, 3 palabras sobre carcinoma, hay que saber que son muy poco frecuentes, la mayoría no son funcionales y pueden ser bien diferenciados, que se parezcan a un adenoma, o con grados variables de pleomorfismo. Lo más importante es que el diagnóstico requiere la demostración de metástasis ganglionar, agua, hígado. Y bueno, como el hipopituitarismo, tenemos entonces las causas, disminución de la secreción de hormonas hipofisarias que puede ser de origen ya sea hipotalámico o hipofisario.
afectación se necesita para en presencia de un hipopituitarismo de por lo menos el 75% de la hipófisis. Puede ser debido a tumores u otras lesiones por efectos de masa, a cirugía o radioterapia de hipófisis, a quistes de la hendidura de Radke, a apoplejía hipofisaria, a necrosis isquémica, que es el síndrome de Sheehan, que se da en el estado puerperal, síndrome de la silla turca vacía, tumores como el craniofaringioma o metástasis de un tumor de mama o de pulmón, y a infecciones como sarcoidosis, meningitis, tuberculosis. Bueno, fíjense, la apoplejía hipofisaria es una gran lesión, una extensa lesión hemorrágica. Entonces esto me va a dar, por supuesto, esto en un hombre de 76 años, con un adenoma de células nulas. Por lo tanto, vamos a estar en presencia de esta hemorragia intratumoral y necrosis de un hipopituitarismo. Acá en el síndrome de Sheehan, fíjense, crece demasiado, no alcanza a nutrir la circulación y se produce una necrosis de tipo coagulativa. Bueno, en las imágenes coronales, en el lado de la izquierda y sagital a la derecha, fíjense, sin contraste que meses más tarde se produce una disminución marcada en el tamaño de la glándula adrenal. Bueno, tumores supracelares, es decir, los que están hipotalámicos. Vamos a tener hipo o hiperfunción de la hipófisis. Diabetes insípida, gliomas, craneofaringiomas, que es el 1 o 5% de los tumores intracraneales. Bueno, acá en el hipotálamo el aspecto macroscópico de una histiocytosis de células de Langerhans que compromete el hipotálamo, y en la imagen de abajo un linfoma sistémico que con compromiso seco del hipotálamo. El craneofaringioma deriva de elementos remanentes de la bolsa de Radke y forma una masa que es expansiva en la suya turca que infiltra hueso, erosiona el hueso e infiltra las estructuras adyacentes. Va a estar constituido por epitelio de aspecto escamoso y columnar, que pueden formar estas figuras de aspecto quístico que tienen un contenido de colesterol en su interior, y podemos tener dos formas, una papilar y otra adamantinomatosa. Bueno, acá fíjense entonces las características, acá se ve de tipo papilar en esta imagen. Fíjense entonces las laminillas de tipo, en este caso, queratina compacta, y acá los cristales de colesterol. En este caso, una variante de tipo papilar es sólida y también puede mostrar calcificación. Y fíjense en la imagen B, hay una descamación artefactual del epitelio que da esta imagen de tipo papilar. Y finalmente vamos a tener entonces las metástasis, que también las mencionamos como causa de hipopituitarismo, en este caso, una lesión de tipo un carcinoide maligno metastásico en neurohipófisis que se extiende al hipotálamo. Bueno, para endocrino, por la parte de hipófisis, hipotálamo, nada más. Muchas gracias.